Que el amor no admite cuerdas reflexiones. Rubén Darío. Análisis del poema. A continuación, desglosaremos el poema en tres partes. En nivel morfosintático, nivel fónico-fonológico y nivel léxico, semántico y retórico. Adentrémonos en el universo lírico de Rubén Darío, donde cada verso es un pincelazo de su genialidad. Antes de iniciar daremos un poco de contexto. Este poema fue escrito por Rubén Darío. Su nombre real es Félix Rubén García Sarmiento. Nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, República de Nicaragua, y falleció el 6 de febrero de 1916 en León, República de Nicaragua. Los cambios sociales y culturales que había es que las ciudades crecían, la tecnología avanzaba y las artes se transformaban. El modernismo reflejó esta efervescencia y se alejó de las formas tradicionales de la poesía. El modernismo literario floreció a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en América Latina y en España. Principalmente su característica era que buscaba la belleza, la musicalidad y la renovación formal en la poesía. ¿Pero qué es el nivel morfosintático? Bueno, pues este se refiere al estudio de la manera en la que se organizan las palabras para conformar frases lógicas que permitan transmitir un mensaje coherente. Pues este concepto se enfoca en el análisis de cómo los distintos grupos humanos han construido las oraciones para comunicarse efectivamente entre sí. En el contexto del poema, el análisis morfosintático implica examinar la estructura gramatical y la relación entre las palabras y frases utilizadas. Por ejemplo, algunos elementos relevantes de este nivel podrían ser el verso o la estrofa. El verso es la unidad fundamental en la que la poesía representa una línea de texto que sigue un patrón rítmico y métrico en el poema. Se debe examinar los elementos gramaticales y la estructura del verso. Esto incluye identificar las categorías gramaticales de las palabras, como por ejemplo sustantivos, verbos, adverbios, pronombres, así como las funciones sintácticas que desempeñan dentro de la oración. En resumen, podríamos decir que el verso es la base sobre la cual se construye la poesía. Para realizar un análisis morfosintático de los versos del poema, se deben examinar las estructuras gramaticales, las funciones de las palabras y las relaciones entre ellas. Por ejemplo, señora, amor es violento. Y cuando nos transfigura. Señora, sustantivo femenino singular, función de vocativo. Amor, sustantivo masculino singular, sujeto de oración. Es, verbo ser, presente, tercera persona del singular, núcleo del predicado. Violento, adjetivo masculino singular, atributo del sujeto. Y, conjunción copulativa, une dos oraciones. Cuando, conjunción subordinante, introduce una oración subordinada adverbial temporal. Nos, pronombre personal, primera persona del plural, en función de complemento indirecto. Transfigura. Verbo transfigurar, presente, tercera persona del singular. La estrofa es otra de las unidades fundamentales de la poesía. Esta se conforma por un grupo de versos que siguen un patrón estructural y rítmico específico. En el análisis morfosintático, la estrofa no se considera una categoría gramatical en sí misma, sino que estudia los elementos que la componen. Estos elementos incluyen los versos, que son las líneas individuales dentro de la estrofa, y las figuras retóricas, cada una con un esquema de ritmo y métrica que sugiere una estructura regular. Para determinar el tipo de estrofa se debe considerar aspectos como el número de versos y la longitud de estos. Número de versos por estrofa. Cada estrofa parece tener un número similar de versos, indicativo de una forma poética estructurada. Longitud de los versos. La métrica o número de sílabas por verso debe ser contada para identificar si hay un patrón constante que caracteriza a las estrofas. Patrón de rima. La rima es otro elemento crucial y se debe analizar si hay un esquema de rima que se repite en todas las estrofas, como A, B, B, A, B, A, B, A, B, B, etc. La primera estrofa, de 4 versos, se llama cuarteta, que es cuando la rima se cruza o intercala, es decir, esquema A, B, A, B. Las siguientes 3 estrofas, de 8 versos,
se conocen como octavillas. Este tipo de estrofa es común en la poesía tradicional española y suele tener una rima constante o asonante. La estructura sintáctica del verso se refiere a cómo se organizan las palabras dentro del verso poético. En el análisis morfosintático se estudian los elementos gramaticales y la disposición de las palabras en el verso. Algunos aspectos relevantes son las categorías gramaticales, que se identifican como las partes del discurso, las funciones sintácticas, que se analizan por las palabras y cómo interactúan entre sí, y las figuras retóricas, que en estas se observan recursos poéticos como las metáforas, La aliteraciones estructura o sintática del poema anáforas. de Rubén Darío, realizado un análisis básico de la estructura de los versos. Señora, amor es violento. Sujeto elíptico, se sobreentiende el. Predicado, amor es violento. Núcleo es. Y cuando nos transfigura, conjunción copulativa. Y, sujeto, nos. Pronombre personal de función de sujeto. Predicado, transfigura. Núcleo, transfigura. Nos enciende el pensamiento. Sujeto, nos, pronombre personal en función del sujeto. Predicado, enciende el pensamiento. Núcleo, enciende la locura. Sujeto elíptico, se sobreentiende es. Predicado nominal, la locura. Núcleo, locura. Este podría ser un análisis simplificado, y en este cada verso puede tener una estructura más compleja dependiendo del nivel. La elipsis es una figura retórica que consiste en omitir intencionalmente palabras que se sobreentienden por el contexto. En el poema de Rubén Darío, la elipsis se utiliza para crear un ritmo particular y para enfatizar ciertas ideas o emociones. Por ejemplo, señora, amor es violento. Elipsis de sujeto. Se omite el sujeto el antes de amor. Y cuando nos transfigura, elipsis verbal. Se omite el verbo es, que correspondería a amor. Es cuando nos transfigura. Nos enciende el pensamiento, la locura. Elipsis de nexo. Se omite un nexo que relacionaría nos enciende el pensamiento con la locura, como con no pidas paz a mis brazos, que a los tuyos tienen presos. Elipsis de verbo. Se omite el verbo. Están en que a los tuyos tienen presos. Son de guerra mis brazos y son de incendio mis besos. Elipsis de artículo. Se omite el artículo 1 antes de abrazos y besos y sería vano intento. El nivel fónico-fonológico. Ese se divide en tres: en métrica, rima y ritmo, donde en la métrica se incluyen las reglas de la métrica y licencias poéticas. En rima se incluye la rima asonante, consonante y el verso libre, y en el ritmo se incluye la pausa y la forma de cómo se va a recitar el poema. La métrica. Aquí es donde entran las reglas de la métrica y las licencias poéticas. Las reglas de la métrica sirven para medir un verso conforme a sus sílabas. Estas dicen que si la última palabra del verso es grave, se mantiene la misma cantidad de sílabas. Si es aguda, se agrega una, y si es esdrújula, se resta una. Dentro de esta forma de contar las sílabas entra la sinalefa, que es una licencia poética. Esta es la unión de dos sílabas por medio de las vocales. Esta se forma cuando la última letra de una sílaba es vocal y la siguiente sílaba empieza con vocal, por lo que se unen formando una sola sílaba y no dos. Por ejemplo, en este primer verso del poema, señora, amor es violento, se encuentra una sinalefa, con la sílaba ra de señora y la primera sílaba de amor, a. Esta sería la sinalefa. Violento es una palabra grave, por lo cual no se agregarán sílabas, y entonces quedaría este verso con 8 sílabas. El siguiente verso es y cuando nos transfigura. Este tiene una sinalefa en la palabra cuando, en la unión de cu y ando. Se toman como una sola sílaba. Y transfigura es una palabra grave también, por lo que no se agregan
más sílabas. Entonces terminaría este verso con 8 sílabas. Nos enciende el pensamiento. Se separa en sílabas, por lo que encontramos 3 sinalefas. En la palabra enciende, en cien, en la I y la E, es una sinalefa. La siguiente sinalefa es de el. En la última sílaba de enciende, de, y la sílaba el. Esa es la segunda sinalefa. Y la tercera sinalefa es mien, de la palabra pensamiento. Mien es la tercera sinalefa. Pensamiento es una palabra grave, por lo cual no se agregaría otra sílaba, lo que terminaríamos con 3 sinalefas y 8 sílabas. El último verso es la locura. Esta solo tiene 4 sílabas, no se agrega ninguna sílaba por ser palabra grave. Analizaremos la segunda estrofa. El primer verso, no pidas paz a mis brazos, no tiene ninguna sinalefa, y por la regla de que si termina en palabra grave se mantiene igual, cuenta solamente con 8 sílabas. El segundo verso, que a los tuyos tienen presos, se encuentran 3 sinalefas. La primera sinalefa con la sílaba que, a, es una sinalefa. La segunda sinalefa está en la palabra tuyos, ya que no se toma en cuenta la Y. Esta es una regla, no se toma en cuenta ni la Y ni la H a la hora de realizar sinalefas. La tercera sinalefa se encuentra en la palabra tienen, en la primera sílaba, tie, y cuenta con un total de 7 sílabas. El tercer verso, son de guerra mis abrazos, cuenta simplemente con una sinalefa, en la primera sílaba de guerra, ge, y con un total de 8 sílabas. Y son de incendio mis besos, el siguiente verso, cuenta con 2 sinalefas, en la sílaba de y la primera sílaba de incendio, in, de in, y la segunda sinalefa está en la última sílaba de incendio, dio. Y si seguimos dividiendo, da un total de 8 sílabas con las 2 sinalefas. Y sería vano intento, es otro verso donde se encuentran 2 sinalefas. La primera sinalefa está en la segunda sílaba de seria, hería, y la segunda sinalefa está en la última sílaba de vano y la primera sílaba de intento, noin, con lo que contaría un total de 7 sílabas con 2 sinalefas. El tornar mi mente obscura cuenta con una sinalefa en la última sílaba T de mente y la primera sílaba obs de oscura, y contaría con 8 sílabas. Si me enciende el pensamiento, cuenta con 4 sinalefas, estas distribuidas en la sílaba me y la primera sílaba de enciende, en. La segunda sinalefa está en medio de la palabra enciende, cien. Y la tercera sinalefa se encuentra en la última sílaba de enciende, de, y la primera sílaba el, del. Y por último, la cuarta sinalefa está en la palabra pensamiento, en la palabra mi en. Esto cuenta con 4 sinalefas y 8 sílabas. Por último, el verso de la segunda estrofa, la locura, tiene 4 sílabas solamente y tampoco se le agrega o se le quita sílabas, ya que locura es una palabra grave. La tercera estrofa empieza con el verso clara está la mente mía. Cuenta con 2 sinalefas. La primera en la última sílaba de clara y con la unión de la sílaba está, la primera sílaba, era es. Y la segunda sinalefa está en la palabra mía, ya que se toma como una sílaba completa. Y como mía es una palabra aguda, se toman 8 sílabas. Son 7 sílabas más la aguda, serían 8 con 2 sinalefas. De llamas de amor, señora, cuenta con una sinalefa, de y la primera sílaba a de amor.
y da un total de 8 sílabas. Como la tienda del día cuenta con 2 sinalefas. La primera en las primeras sílabas de tienda, tien, y la segunda en la palabra día. Día también es una palabra aguda, por lo que se agregaría una sílaba más, dando como resultado 8 sílabas con 2 sinalefas. O el Palacio de la Aurora cuenta con 3 sinalefas. La primera en la sílaba o, el, la segunda en la última sílaba de palacio, sio, y la tercera con la sílaba la y la primera sílaba de aurora, au, dando un total de 8 sílabas con 3 sinalefas. Y el perfume de tu ungüento cuenta con 3 sinalefas. La primera y el, la segunda la sílaba de tu más la primera sílaba de ungüento, tu un, y la tercera en guen de ungüento, con lo que serían 3 sinalefas y 8 sílabas. Te persigue mi ventura solo cuenta con una sinalefa y 8 sílabas. La sinalefa se encuentra en la última sílaba de persigue, ge. Y me enciende el pensamiento cuenta con 4 sinalefas. La primera en la sílaba me y la primera sílaba de enciende, me en. La segunda sinalefa en medio de la palabra enciende, cien, y la tercera sinalefa al final de la sílaba de enciende y la primera sílaba el, de él. Y la cuarta y última sinalefa se encuentra en medio de la palabra pensamiento, mien, con lo que serían 4 sinalefas y 8 sílabas. El último verso también es la locura, lo que solo tiene 4 sílabas solamente y no se agrega ni se quita, ya que locura es una sílaba grave. La tercera y última estrofa empieza con el verso mi gozo tu palada, que esta no tiene ninguna sinalefa y solo cuenta con 8 sílabas. El segundo verso, rico panal conceptúa, cuenta con una sinalefa en la última sílaba de conceptúa, dando un total de 7 sílabas. Como en el santo cantar, cuenta con una sinalefa en la última sílaba de como y en la primera sílaba en. Se le agrega una sílaba ya que la última palabra cantar es aguda, por lo que serían 8 sílabas y una sinalefa. El verso mel et lac sub lingua tua cuenta con 2 sinalefas. La primera sinalefa está en lingua, en la última sílaba, gua, y la segunda sinalefa es tua. Dan 7 sílabas, pero se le agrega una sílaba más ya que la última palabra tua es aguda, por lo que serían 8 sílabas. La delicia de tu aliento cuenta con 3 sinalefas. La primera sinalefa en la última sílaba de delicia, cia. La segunda sinalefa en la sílaba tu y la primera sílaba de aliento, a, tua. Y la tercera sinalefa está en la segunda sílaba de aliento, liento. Cuenta con 3 sinalefas y 8 sílabas. Es tan fino vaso apura, cuenta solamente con una sinalefa en la última sílaba de vaso y la primera sílaba de apura, a, soa, por lo que daría un total de 8 sílabas. Y me enciende el pensamiento cuenta con 4 sinalefas. La primera sinalefa en la sílaba me y la primera sílaba de enciende, en. La segunda sinalefa en la palabra, en medio de la palabra enciende, cien. Y la tercera sinalefa en la última sílaba de enciende, de, y la sílaba el. Y la cuarta y última está en medio de la palabra pensamiento, mien, lo que sería un total de 8 sílabas. Después está el último verso, la locura, que como ya lo habíamos visto antes, solo tiene 4 sílabas y no se le agrega ni se le quita ninguna. La rima.
Esta consiste en que los versos tengan sonidos similares entre sí. Dentro de la rima existe la rima asonante y la rima consonante. La rima asonante solo riman las vocales y es poco compleja, ya que se enfoca más en los ritmos. Y la rima consonante rima en vocales y consonantes, como su nombre lo dice, y esta es más en la última sílaba. Este tipo de versos son más complejos. Por ejemplo, este poema es de 28 versos distribuidos en 4 estrofas, con un verso elaborado, ya que todas sus rimas son consonantes, es decir, que se basan en la última sílaba. Por ejemplo, este primer verso dice: señora, amor es violento, y cuando nos transfigura, nos enciende el pensamiento, la locura. Esto rima el verso 1 y 3, pero también rima el verso 2 y 4 respectivamente. En el verso 1, la rima consonante es to. Violento rima con pensamiento, to. En el segundo verso rima con el cuarto, y la rima consonante es ra, transfigura y locura. Aquí es donde Siguiendo se con hace el la análisis de coincidencia. la rima, en la segunda estrofa la rima consonante sería sos. Esta rimando en los versos 1, 2, 3 y 4. Brazos, presos, abrazos, besos serían las rimas. La otra rima consonante sería to, que rima en los versos 5 y 7, intento y pensamiento. La última rima consonante sería ra, en los versos 6 y 8, obscura y locura. En la tercera estrofa del poema existen 4 sílabas consonantes. La primera coincide en los versos 1 y 3, que es ar, paladar y cantar. La segunda rima consonante está en los versos 2 y 4, que sería tua, conceptúa y túa. La tercera rima consonante está en los versos 5 y 7, que sería to, de aliento y pensamiento. La última rima consonante está en los versos 6 y 8, que es ra, apura y locura. En la cuarta y última estrofa cuenta con 3 rimas consonantes. La primera rima consonante es ia, que coincide en los versos 1 y 3, mía y día. La segunda rima consonante es ra, que coincide en los versos 2, 4, 6 y 8, señora, aurora, ventura, locura. La tercera y última rima consonante coincide en los versos 5 y 7, que sería to, ungüento y pensamiento. Ritmo. En esta parte es donde se le da musicalidad y tonalidad al poema. Es decir, se juntan todos los elementos anteriores y se toman en cuenta a la hora de leer y declamar un poema. Se respetan los signos de puntuación, como serían los puntos y las comas, y la separación de las sílabas. En este poema de Rubén Darío se utiliza la combinación de métrica y ritmo para que fluya con suavidad, creando una cadencia armoniosa que nos invita a la reflexión y contemplación de este sentimiento de amor y pasión. El ritmo del poema se logra mediante el uso de la métrica y la estructura del verso, junto con las rimas, con recursos poéticos como la aliteración, la asonancia y la cadencia. Y se usa un lenguaje evocativo para contribuir más aún a la musicalidad del poema. Nivel léxico-semántico y retórico. Figuras retóricas. ¿Qué son? Son aquellas que se usan para embellecer el texto, es decir, con el fin del mismo propósito, pero diferente forma de expresión. Y principalmente se usa para embellecer. Simil. Es la comparación a partir de cómo o cuál y una o dos palabras. En este caso fue como el santo cantar. Anáfora. Esta figura se usa en la repetición de una o más palabras en un mismo verso. La frase que tuvo esta figura retórica fue de llama de amor. El epíteto es cuando un adjetivo califica a un sustantivo para resaltar cualidades específicas. Las frases que tuvieron el epíteto fue rico panal y fino vaso.